El tema de hoy que les voy a hablar lo he titulado Dios y la política. Ahora, sumamente controversial. Tengo un amigo que siempre me pregunta y le dije, Dios y la política, y me dice, ¿tú te vas a atrever a hablar de eso? Sí, me voy a atrever, pero les voy a explicar, ¿ok? Entonces, voy a estar usando como referencia el libro de Génesis, algunos capítulos de Génesis y algunos capítulos de Primera de Samuel, si quieren tenerlo por ahí como referencia. Como saben, estamos en la temporada de elecciones en el gobierno acá en los Estados Unidos. Y esta temporada es algo un poco surrealista, es algo en inglés se dice surreal, es como que a veces es como una locura de realmente. Y es una temporada en donde especialmente al más alto nivel, ¿verdad? Lo que es el presidente y todo, se presentan muchas cosas, muchos anuncios, muchas propagandas, muchas cosas diferentes. Y como les hablaba al principio, me parece que se conoce a veces más de la vida personal de los candidatos en vez de conocer sus pólizas, lo que creen, lo que van a hacer, ¿verdad? Qué tipo de cosas quieren hacer, ¿verdad? A veces se sabe cuántas veces estuvieron casados, cuántos hijos tienen, pero no se conoce la constancia, lo importante de qué van a hacer, ¿verdad? Pero tampoco estoy yo en la escuela de pensamiento que la iglesia no debe hablar de política. Y les voy a explicar por qué. Pero hay personas, hay gente que dice, la iglesia no se debe mezclar con la política. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde la Biblia dice que la iglesia no se puede mezclar con la política? Al contrario, y les voy a hablar un poco de esto. Yo creo que el enemigo de la iglesia, el enemigo, se ha metido mucho en esto y nos ha hecho pensar que la iglesia no se debe meter en la política, pero ha sido una trampa del enemigo. Porque entonces, si el enemigo lleva metiéndonos esta mentira por 30, 40 años, entonces llevamos 30, 40 años sin personas que creen en Dios en la política. Entonces las personas que nos gobiernan son ¿qué? Todos menos cristianos, ¿verdad? Entonces ha sido una trampa del enemigo. Es un juego feo, mucha gente dice, es un juego sucio. Precisamente por eso nos hace falta personas de fe y cristianos en la política. Yo no les voy a decir a ustedes por quién votar. Yo no les voy a decir a ustedes a quién yo prefiero. Esta no es la plataforma para eso. La plataforma esta es para hablar de la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria a Jehová que ha nacido sobre ti. Nosotros somos luz en medio de una situación muy, muy oscura. Nosotros, los que creemos en Dios creador, Padre, Dios y Espíritu Santo, somos luz y debemos tener esa luz, debemos tener esa palabra siempre para bendecir, para ayudar. Si alguien en mi trabajo me dice y me confronta, ¿y tú por quién vas a votar? Yo le voy a decir, pero esa es la plataforma para eso, ¿verdad? Porque si me preguntan y me cuestionan, después al final, si me da tiempo, les doy una pequeña situación que me pasó ayer que, con alguien que me estaba... Pero bueno, la Biblia, que es nuestro manual de vida, que es nuestra ley, que es nuestro recurso, que es nuestro ejemplo a seguir, nos habla de un pueblo escogido por Dios, porque así Dios lo quiso. Cuando Dios escogió a Abraham, no Abraham, Abraham, su nombre inicial era Abraham, para ellos comenzar la nación hebrea, ellos no tenían particularmente nada especial. Ellos eran un pueblo, ellos eran una gente que tenían una cultura, que tenían una creencia, tenían este tipo de cosas y el Señor los escogió a ellos. Todo comenzó con Abraham. ¿Ok? Pero vemos cómo Abraham se convirtió después en Abraham y él era una figura política. Él era una figura de gobierno, era una figura de líder. Cuando miramos la historia nos vamos a dar cuenta de que lo que él hacía era un patrón similar a lo que nosotros tenemos hoy como gobierno, como política. Pero si me acompañan al libro de Génesis y está en el Viejo Testamento, cualquier duda es el primer libro de la Biblia. Les quiero hacer un corto recuento de un sistema político establecido por Dios para su pueblo. La Biblia no evade o no evita la política y esos temas y lo vamos a ver a continuación. La Biblia establece en todas sus páginas un líder para cada tiempo y cada situación establecido. Génesis 1:27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso lo hemos escuchado, pero el versículo no se queda ahí. Conforme a nuestra imagen y semejanza dice, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señorear o señoree viene del original rada, R-A-D-A, y esto quiere decir reinar, dominar,
guiar. Entonces el Señor puso al hombre específico para guiar, para gobernar. Era un líder. Esto es política, ¿verdad? Esto es gobierno. Aquí vemos un líder y vemos una jerarquía. Desde el principio vemos este orden establecido. Mira, en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia, Dios establece un gobierno. Dios establece un líder. Si nos vamos a Génesis 12, si pueden buscar a Génesis 12 ahí, el 1 y el 2. Es interesante porque en Génesis 12 comienza la historia de Abraham. Y la nación hebrea o la nación judía o la nación israelita comenzó con este hombre. Génesis 12, el 1 y el 2, mira lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Versículo 2. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Dios establece un orden de gobierno a través de Abraham. Y la palabra Abraham quiere decir padre exaltado o exaltado padre. Entonces la palabra Abraham, que es con H, ¿verdad? Es padre de multitudes. El nombre le cambia en cierto momento. Eventualmente, si continúan leyendo, van a ver cómo Abraham tuvo a su hijo Isaac. ¿Ok? A su edad muy avanzada, 95, 100 años, 99, la Biblia nos habla de esto. Y después Isaac tuvo a su hijo Jacob, quien fue gemelo con Esaú. Esto es un recuento muy rápido, ¿verdad? Y Jacob tuvo 12 hijos. Y estos 12 hijos se convirtieron en lo que fueron las 12 tribus de Israel. Tribus, no lo miremos como tribus indígenas, miremoslos como estados, como pueblos. Entonces ellos se convirtieron en 12 estados de la nación de Israel. Entonces ya estamos hablando inicialmente en un gobierno, en política. Estamos hablando ya en una estructura de líderes. Es muy interesante cuando una persona te dice que es judío, esto quiere decir que es su religión o su nacionalidad. Han escuchado que tú le preguntas, especialmente en lo que es el norte, le dices, hey, ¿de dónde tú eres? Soy judío. Ok, pero bueno, si es judío, entonces está hablando que es de Israel, de israelita. Pero también eso habla de su nacionalidad y de su religión. Eso es un dato interesante. Si nos adelantamos un poco después de ahí, les hablé de que en el principio el Señor estableció al hombre y puso al hombre como líder y jefe de ciertas cosas, de los animales y todo. Entonces ya ahí hay un gobierno político. Después de esto, el Señor establece que Abraham, quien luego se convirtiera en Abraham, iba a ser lo que era el padre de la nación hebrea. Comenzó ahí. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus y entonces esas 12 tribus fueron los 12 estados de Israel. Ya ahí tenemos una nación con una estructura. Si avanzamos un poquito, el próximo libro, que es el libro de Éxodo, vemos la historia de Moisés. Conocen a Moisés, la historia de Moisés, ¿verdad? Quien también, al sacar al pueblo de Egipto, se convierte en un líder político. ¿Por qué político? Se lo voy a explicar. Pero ya estamos viendo un orden, ya estamos viendo en un tiempo crucial, al principio de la nación, estamos viendo cómo la nación se forma con orden de gobierno, políticos y líderes. Y esto siempre ha sido así. Y vamos a ver esto. Éxodo 18, nosotros vemos cómo el pueblo hebreo ya llevaba un tiempo en el desierto. Ok, ¿qué sucede? El pueblo era esclavo, eso lo conocemos, ¿no? El pueblo era esclavo en lo que era la nación egipcia. Ellos pues eran esclavos, tenían sus trabajos, sus cosas, no podían poseer tierra, posesiones, nada de eso. A veces no les permitían en ciertas temporadas ni leer, ni escribir, nada de eso. Mantuvieron su fe, parte de ella, pero el Señor le envía a alguien, Moisés, que va a ayudarlos a salir, porque el que lo saca es Dios, ¿verdad? Pero usa un instrumento, que es Moisés. En Éxodo 18, ya este pueblo está en el desierto. Y Moisés, que no estaba, nos explica el capítulo, no estaba su esposa y su hijo con ellos, recibe un visitante en Éxodo 18. Adelante, tranquilo. Moisés recibe un visitante. Muy interesante, un pequeño paréntesis, cuando decimos hebreos e israelitas estamos hablando de lo mismo, es el mismo pueblo, es la misma gente. El término hebreo se utiliza, les digo porque me habían preguntado y hay un poquito de duda, el término hebreo se utiliza por primera vez en Génesis 14:13 y se utiliza para llamarle a Abraham hebreo, y la palabra hebreo quiere decir pasajero o el que cruzó. Entonces Génesis 14:13 dice Abraham el hebreo, ahí se utiliza la primera vez hebreo.
Y entonces después luego el término israelita es porque Jacob se convierte en Israel. Si miran después, no les voy a hacer toda la historia para que la busquen, pero si miran Génesis 32, 28 dice, y el varón, porque lo que pasa es que, bueno, voy a tener que contarle un poquito, lo que pasa es que Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú, llevaba mucho tiempo sin verse. Entonces Jacob le tenía miedo a Esaú. Y una cierta noche él envía a su familia y todo y se deja quedarme atrás para orar. Oró tanto y oró tanto que un ángel vino y como que le dijo qué pasa, qué necesitas y todo. Entonces después de luchar, Génesis 32, 28 dice, y el varón, el ángel, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces por eso es que a Jacob se le llama Israel. Leen la historia después, Génesis 32. Pero en Éxodo 18 vemos como Jetro era el suegro de Moisés. Jetro va a visitar a Moisés luego de que este pueblo está caminando ya. Ya están en el desierto, ya han salido de Egipto. Ya llevan un tiempo caminando. Y Jetro va a visitar a Moisés. Jetro era el suegro. Va a visitar a Moisés, se saludan, todo bien chévere. ¿Cómo está la familia? Qué bueno verlo. ¿Cómo está el trabajo? Todo bien chévere. Un pequeño comentario que se están hablando, aquellos de nosotros que tenemos suegros que nos visitan, saben que cuando el suegro nos visita, ¿verdad? Y esto no siempre es fácil, ahora viene el suegro ahí, déjame prepararle el cuarto. Yo no tengo suegro, pero mi papá es suegro de mi esposa y yo sé que cuando mi papá viene, papi, te amamos, bendiciones. Pero yo sé que él me va a estar viendo. Los suegros. Pero Jetro era suegro de Moisés y Jetro viene a visitar a Moisés con su hija y los hijos de Moisés y llega y mira qué interesante porque ellos entran en una conversación y apunten el capítulo si pueden, léalo luego si pueden. Una cosa bien interesante, Moisés era el líder de este pueblo, ¿verdad? Entonces Moisés amaba al pueblo, aunque peleaba mucho con ellos, pero amaba al pueblo. Y Moisés se sentaba a escuchar al pueblo. Era como algún tipo de juez, se sentaba. Acuérdate, estamos hablando de gobierno, de política, de Dios. Y Moisés se sentaba así a escuchar, ¿cuál es tu problema? ¿Qué podemos hacer? Y Jetro ve esto y Jetro dice, esto es demasiado. Antes de eso, mira qué interesante. Éxodo 7:7 dice que Moisés, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años. Estamos hablando de un hombre de 80 años, liderando millones de personas, un pueblo enorme. Y mira lo que dice Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 128 años cuando murió. O sea, que no hay duda aquí de que Moisés era un hombre mayor. Algunas películas vemos que los ponen como joven, los ponen como si tuviera 20, 30 años. Moisés, cuando saca a este pueblo de Egipto, tenía 80 años. Y no eran 80 años que los números cambiaban, 8-0, tenía 80 años. Y él habla con Faraón y él saca al pueblo a los 80 años. Yo a los 40 no me puedo estar quejando mucho, ¿verdad? Entonces, y murió de 120 años. ¿Qué quiere decir? Que trabajó 40 años con este pueblo. Estamos hablando de un líder político. Interesante, pero mira, Éxodo 18:14, te expliqué. Jetro viene y visita a Moisés, están hablando, Moisés es el líder, Moisés está a cargo de esto. Y mira lo que dice Éxodo 18:14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ya arrancando ahí, los suegros no tienen mucha licencia para hablar mucho, la verdad, vamos a ser honestos. Suegros y suegras no tienen mucha licencia, pero este hombre tuvo el valor de venir donde este líder y hablarle algo. Éxodo 18:14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Eso es como si el suegro, mi papá, va a mi esposa y le dice, ¿qué es esto que tú estás haciendo limpiando esto aquí tan temprano? ¿Para qué lo vas a limpiar si vas a ensuciar la casa a los nenes? Pero ven acá, vamos a respetarlo un poco. El suegro se atrevió a hablarle y le dice, ¿qué es esto que tú estás haciendo aquí? ¿Cómo es esto que tú estás todo el día sentado con el pueblo, hablando con el pueblo? Estas son palabras sabias. Moisés luego le explica que el pueblo lo necesita porque él era el líder. Si miran después, léalo después, Éxodo 18. Moisés le está hablando y le explica, le dice, es que el pueblo me necesita, yo soy el líder, yo los ayudo, Dios me mandó a hacer esto. Moisés le está explicando que él sabe que él es escogido en esta organización política para liderar a esta gente. Luego Éxodo 18, versículo 17, entonces el suegro de Moisés le
le dice, no está bien lo que haces. Atrevido el hombre. No está bien lo que haces, pero sabio. Mucha sabiduría aquí. Versículo 18 dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, Moisés. Esto es un hombre sabio, un suegro sabio. Oye ahora mi voz, Moisés, y yo te voy a aconsejar. Y Dios estará contigo, versículo 20, y enseña a ellos a la ordenanza y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Muéstrales. Esto es un líder, esto es un jefe, esto es un hombre establecido, un orden establecido por Dios. ¿Estás claro de que estamos hablando de Dios y política, verdad? Mira lo que dice el versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Nosotros tenemos estos líderes, ¿verdad? El alcalde tiene un pueblo, el senador tiene un estado, el presidente, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo. Entonces, no, la política que no tiene nada que ver con Dios, no, eso no es así. Claro, la avaricia y este tipo de problemas y todo, entonces claro, se ha metido y se ha dañado, pero lo que es un cuerpo político organizado de gobierno, el Señor estableció esto miles de años atrás, muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando de que la política no es eliminada de la Biblia, estamos hablando de que Dios establece reinos y sus líderes, y todavía no hemos entrado tan siquiera al Viejo Testamento y ver lo que Jesús dice de esto. Vemos como el hombre que Dios usa para sacar a su propio pueblo de la esclavitud, ese mismo hombre no pudo ver el sistema a veces. Entonces aquí es donde entra mucha controversia y mucho problema. Los políticos que tenemos a veces no ven lo que están haciendo, no lo ven, y tiene que venir alguien de afuera, ¿verdad?, para decirle lo que hay que hacer. Esto pasó con Moisés, y no estoy hablando de partidos, estoy hablando de personas, de seres humanos. Y tengo que ir avanzando porque me di cuenta que me queda menos tiempo. Yo no estoy promoviendo que nosotros tenemos que estar violentamente hablando de nuestras cosas. Yo no promuevo porque ustedes se han dado cuenta que la política, la religión está dividido familias, divide familias y crea problemas muchísimos, ¿verdad? Yo no quiero hablarle a este porque este es de un partido rojo, azul, o que si esto no debe ser así. Yo no promuevo eso. Y ustedes han escuchado que hay mucha gente cuando dice, no te debes meter en la política, y citan mucho a Lucas 6:29, que dice que si te dan una bofetada, le pongan la otra mejilla para que te den otra bofetada. Eso no tiene nada que ver con la política, ni tiene que ver con la reacción de un hombre cristiano. Si nosotros miramos el contexto de esto, Jesús le estaba hablando a sus discípulos acerca de cómo comportarse y acerca de qué promover. Jesús no estaba diciendo que seas un bobo, que te dejes dar una bofetada. Jesús mismo no era ningún bobo. Cuando él entra a lo que era el templo, cuando él entra, él coge las mesas y ¿qué hace? Las vira, las tira con fuerza. Entonces, y si miramos en el Viejo Testamento, todas esas guerras, esas cosas que hizo David, que el Señor lo mandó a hacer, el Señor no manda al cristiano a quedarse ahí haciendo nada. No. Lo que pasa es que hay un orden. Cuando violamos ese orden, entonces que vemos cuando están los problemas y las situaciones. El pueblo hebreo camina por el desierto con un líder político y diferentes líderes debajo de ese líder. Sí, Dios escogió a Moisés, pero a los otros que Jetro le pidió, los escogieron ellos. Así como nosotros escogemos a nuestros líderes en un proceso de elección, un proceso electoral. Entonces nosotros no estamos haciendo nada diferente a lo que la Biblia nos enseña. Entonces eso de no mezclarnos en la política es una mentira, realmente. Es una mentira. Avanzamos un poco más en la Biblia, y quiero avanzar porque quiero hablarles de esta parte un poco. Si avanzamos un poquito más en la Biblia a lo que es el primer libro de Samuel, bueno, antes de eso estaban los jueces, y el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios estuvo aproximadamente 325 años siendo liderado por jueces. Y los jueces eran como mensajeros de Dios. ¿Han escuchado a Sansón? Pues Sansón era lo que era un juez. Era en un tiempo escogido para un propósito específico. Dios lo escogía para llevar su mensaje, pero el pueblo no tenía rey. El rey era Dios. El rey de ese pueblo era Dios. Y luego vemos que el pueblo, suceden diferentes cosas. El pueblo se cansa de Dios como rey. La verdad, el pueblo se cansa. Porque eventualmente se convierten en lo que somos todos nosotros, humanos, que ven con los ojos y quieren cosas físicas y quieren cosas que se vean de cierta manera y se cansan. Y vamos a entrar en eso, lo que es Primera de Samuel 8,
del 1 al 3, pero es importante que entendamos que este pueblo tenía como Dios, como rey a Dios. Dios era el rey, literal. Les voy a leer la primera de Samuel si quieren buscarlo ahí. Si tienen una Biblia de papel, más o menos van a la mitad y un poquito antes, porque la mitad casi siempre es como los libros de Salmos. Ahí más o menos esa es la referencia. Primera de Samuel 8, versículo 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, él puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el del segundo fue Abías, y eran jueces en Beerseba. El versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras avaricia, dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. Esto suena un poquito conocido, ¿verdad? La avaricia, esto suena a lo que nosotros vivimos hoy. Vamos a ser honestos, ¿no? Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mira, la palabra corazón es la palabra cardía, de ahí sacamos cardíaco. Y esto quiere decir el vigor y el sentido del centro de la vida. Quiere decir que donde está tu deseo, donde está tus intenciones, ahí va a estar lo que más importancia tú le das. Entonces, esta gente, el corazón de ellos estaba en la avaricia, en otro tipo de cosas, ¿verdad? Palabras profundas y fuertes. Pero mira lo que dice Primera de Samuel 8, entonces el 4 al 7. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron, los ancianos de Israel, y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en buen camino. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Constitúyenos es bríndanos, danos. Constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. 6. Pero esto no le agradó a Samuel. Samuel era el profeta, era el líder, era el juez de ese tiempo. Pero esto no le agradó a Samuel y Samuel oró a Jehová. Mira lo que dice el versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, si no me han desechado a mí. Dios hablando, ellos no te han desechado a ti, ellos me negaron a mí, ellos me desecharon a mí, porque no quieren que yo reine sobre ellos. Palabras fuertes y profundas. Esto es como si el maestro de mi hijo me llama, eso es un ejemplo, me llama y me dice, mire señor, que su hijo me pidió que le enseñara a correr bicicleta. Yo, ¿cómo? Que mi hijo te pidió que tú le enseñaras a correr bicicleta. ¿Qué usted quiere que yo haga? Yo le voy a decir, pues, enséñale, porque mi hijo no quiere que yo le enseñe. Eso es una desilusión, eso es un golpe, eso es triste. Eso es lo que Dios está diciendo. Haz como ellos quieran, haz como ellos hagan, porque ellos no te han desechado a ti. Me desecharon a mí, el Dios que lo he hecho todo por ellos. En un sistema capitalista democrático como son los Estados Unidos de Norteamérica, a nosotros no nos toca escoger a nuestro Dios, pero sí nos toca escoger a nuestros gobernantes, ¿verdad? Presidentes, senadores, diferentes líderes de la Cámara, diferentes cosas. Entonces, es nuestra responsabilidad buscar y mirar a ver quién está ejerciendo la ley, quién está haciéndolo bien y quién no, y escoger basado a eso. La presión social, la presión cultural muchas veces nos dice que si nosotros nacemos en un lugar específico tenemos que escoger a una persona específica. O también nos dice que si mi papá o mi mamá o mi familia escoge a alguien, yo tengo que escoger a esa misma persona. Pero nosotros tenemos que usar nuestras convicciones, nuestros ideales para escoger a las personas que queremos, que pensamos que van a hacer lo mejor por nuestros hijos, por nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Por el sistema económico, sistema político, sistema de educación. Es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué les hablo de esto hoy? Porque el martes hay unas elecciones de presidente, ¿verdad? Y diferentes oficinas también. Muchos de nosotros ya hemos votado temprano, pero todavía la mayor parte de la gente le falta por votar el martes. Y nosotros, es nuestra responsabilidad hacerlo. Según estos relatos, y estoy buscando la manera de cerrar aquí, según estos relatos bíblicos que les cuento, me gustaría y les exhorto que luego saquen tiempo para leer los capítulos que les he mencionado, especialmente en Primera de Samuel, que puedan leer los capítulos antes para que entiendan el contexto de por qué es tan duro y tan triste que este pueblo no quisieran a Dios como rey. Nosotros también nos dejamos llevar mucho por las apariencias, hacemos nuestras elecciones por lo que vemos y tal vez escuchamos sin hacer búsqueda de política. Y esto fue lo que el pueblo hizo. Cuando el pueblo le pide un rey a Dios, cuando el pueblo dice, ya
yo no quiero que usted sea mi rey, que Dios sea mi rey. Ahora yo quiero un rey, un hombre. Pero mira, Primera de Samuel 9 nos da una descripción de qué iba a ser ese rey. Primera de Samuel 9, 1 y 2, había un varón de Benjamín. Benjamín era una tribu, era una sección. Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. El hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. El versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, hombre joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros sobrepasaba a cualquiera, o sea que era alto. El pueblo escogió a un hombre hermoso, fuerte, alto o hermoso. No miraron a ver qué tipo de relación él tenía con Dios. No miraron a ver qué tipo de relación tenía con su familia. El pueblo se dejó llevar por las apariencias de los otros reyes y diferentes cosas y dijeron, yo quiero a ese, el más alto, el más fuerte. Si miran después van a ver el revolú que le dejó este hombre a ese pueblo. El pueblo escogió un buen mozo, alto, apariencias. Y eso nos pasa a nosotros hoy día. Hay algunos alcaldes y gobernadores que se visten bien o que son negociantes y tienen mucho dinero. Ese tiene dinero. Pero entonces nos dejamos llevar por esas apariencias físicas y nunca miramos realmente cuáles son las pólizas de ellos y escogemos basado a eso. Nuestra responsabilidad como padres, como familia, como iglesia, es sacar el tiempo para mirar a ver de acuerdo qué están diciendo, quién tiene el mejor credo, quién va a ofrecer el mejor bienestar, quién va a tener una relación con Dios. ¿Quién va a tener esa relación con Dios? Porque el que le teme a Dios, proyecta a Dios. Un rey, un gobernante, un líder que no le teme a Dios va a hacer lo que le dé la gana. No le va a importar nada de lo que nadie le diga, porque no tiene una autoridad moral. Porque Dios representa autoridad moral. Dios debe estar relacionado en todo. En todo, mis hermanos. Dios debe estar relacionado en todo. A veces pensamos, no, como dice la política, no, Dios debe estar relacionado en la escuela. Y obviamente lo hemos sacado de las escuelas públicas. Dios debe estar relacionado y envuelto en las casas. Y obviamente lo hemos removido con diferentes cosas. Los padres, si miramos los shows y las cosas, los padres, los que son hombres, se les ha quitado un poquito lo que es la paternidad masculina. Entonces ahora si el hombre habla un poquito fuerte, ya no se le puede hablar fuerte a los niños. Entonces no se puede tener la autoridad. Dios debe estar en el gobierno, claro que sí. Este país, como sabemos, fue establecido bajo las reglas y mandatos de un gobierno cristiano, judeocristiano. Dios debe estar en todo. Inevitablemente tendremos que sacar algunas otras cosas para meter a Dios, tal vez sí. Tal vez nuestros propios ideales, diferentes cosas, pero Dios debe estar y todo. La política no se debe mezclar. A mí me preguntan eso, por ejemplo. En el trabajo mío, estoy cerrando ya, en el trabajo mío algunas personas saben que yo soy cristiano. Y no se puede hablar de religión ni de política, como les acabo de decir. Pero alguna gente me ha dicho cosas y algunos me quieren como que tirar una trampa, a ver. Y yo les he dicho, ¿dónde dice eso en la Biblia? Me han preguntado unos muchachos precisamente esta semana. Pero la política y la religión no se debe mezclar, dice la Biblia, me dijo él. Yo estaba trabajando, déjame cerrar la computadora. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, que yo he escuchado. Ese es el problema. Que hemos escuchado, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? ¿Dónde? La Biblia dice que, pues vamos a buscar ¿dónde? La Biblia, dame específico. Ya a estas alturas no podemos decir, sí, que la Biblia dice, ¿dónde? Pues aquí lo dice, pues vamos, ahora vamos a mirar el contexto, antes y después, ¿a quién le escribió esto? Hay que hacerlo así, hermano. Porque si no lo hacemos así, usamos la Biblia a nuestra conveniencia y la Biblia me dice que yo puedo matar niños y mujeres. Entonces yo voy a usar ese versículo para mi conveniencia y hacer daño. No, hay que mirar el contexto. Hay que mirar qué Dios le quiso decir a ese pueblo en ese momento y qué nos quiere decir a nosotros. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Dónde lo dice? Voy a decir así. La Biblia no está diciendo que el hombre no debe confiar en otro hombre cuando está en ayuda y que es maldito el que confía. La Biblia aquí está hablando cuando Jeremías le habló de esto al pueblo. Estaba diciendo, maldito el hombre que se va a dejar llevar a apartarse de Dios. Ese va a recibir maldición. No es maldito el hombre que, si yo voy donde mi hermano y le digo, ayúdame con esto. Yo no soy maldito porque confío en él. Hay que mirar lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia no separa a Dios de la política, del gobierno, de los líderes. Al contrario, está todo unido. Al contrario, este país fue establecido con primicias políticas. Debemos siempre mirar el contexto.
Si Dios es el representante de la moralidad y de todo lo bueno, les pregunto esto, si Dios es moral y representa la moralidad y representa lo que es bueno, ¿qué sucede si quitamos a Dios? Si Dios es igual a moralidad y quitamos a Dios, quitamos la moralidad, quitamos lo bueno, quitamos lo que ayuda, lo quitamos. Entonces, si Dios está en la escuela y lo hemos removido, ¿ahora qué nos queda? Ahora nos queda cualquier otra cosa que no es Dios. Cualquier otra cosa que representa no moral. Esa es la realidad. Eso es, como dicen, simple matemática. Si Dios representa la moralidad, si Dios representa lo que es bueno, si Dios pertenece en todos lados y lo quitamos, entonces nos quedamos con lo que está sin Dios. Entonces los líderes que tenemos por los últimos 30, 40 años, y no todos, ¿verdad? Cada situación tiene su excepción. Hay líderes buenísimos. De hecho, el alcalde de Saint Cloud es el pastor de la iglesia Cornerstone en Saint Cloud. Lleva 40 años de pastor y lleva como 15 o 18 años de alcalde. Y mucho del crecimiento positivo y cosas buenas que se ven en Saint Cloud es gracias a ese alcalde. Entonces, hay alcaldes buenos, hay líderes buenos, hay gente buena. No todos son personas que se han apartado de Dios, pero su mayoría sí. Entonces tenemos la cuestión del aborto y todo eso. Y nuevamente, yo no voy a... Me van a ver y me van a preguntar, ¿qué haces tú metiéndote en política? ¿Qué si esto? No es que me estoy metiendo en política, es que la Biblia nos habla de esto. Entonces, yo me tengo que callar y todos los demás hablan. No, pero no es justo, ¿verdad? Entonces yo callo mi ideal, yo tengo que aguantarme, yo no puedo decir lo que pienso, pero todos los demás sí. Entonces, si en una oficina de trabajo hay 4 cubículos, y alguien pone una banderita que representa su identidad, yo no puedo poner la mía con la cruz. Entonces no es justo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de escoger y de tomar las decisiones de hacer. Yo voy a votar con lo que yo quiero ver con mis hijos, con lo que yo quiero ver en mi comunidad, ¿verdad? Y el Señor que se encargue. Nosotros ejercemos lo que nosotros hacemos y el Señor que haga la parte de Él. Es responsabilidad de todos nosotros. Todos no todos pueden votar. Alguien me dice, ay, yo no voy a votar y está bien, no hay problema. Yo estaba hablando con mi esposa, ya estoy cerrando. Mi esposa es de Venezuela. En Venezuela no se puede votar. Ya quisieran ellos que su voto tuviera efecto, porque hicieron unas elecciones, pero fue mentira realmente. Y los venezolanos que me ven van a comentar y me van a decir. Ellos hicieron unas elecciones, pero eso fue una mentira. La persona que realmente ganó, no sé si la salió del país o qué, huyendo. Entonces ella me dice, ya quisiera yo que en mi país y muchos países así de nosotros se pudiera ejercer el voto como hacemos aquí. Entonces nosotros debemos aprovechar eso también. Cuba, Corea del Norte, muchos países del Medio Oriente, no hay eso de voto, eso no existe. Nosotros lo tenemos. Inclinemos nuestro rostro si me acompañan, estoy cerrando ya.